Ya estamos aquí nuevamente todos los que nos van a comenzar a ver y nos están viendo. Estamos listos en nuestro sexto ya encuentro por la niñez. La verdad es que ha resultado todo un proyecto súper interesante platicando con asociaciones, fundaciones de todo el trabajo que se está haciendo en el país para lograr pues prevenir y trabajar por erradicar la violencia en México, ¿no? Y el día de hoy pues les tenemos otra gran invitada. Ella es Julia Niño de Rivera. Es directora de la Asociación directora general de Antenas por los Niños AC. Es un proyecto padrísimo, la verdad es que ya me estuvo platicando ahí un poquito de qué se trata y todo, ahorita nos va a platicar más, pero les voy a contar un poquito más de ella. Julia es egresada de la Universidad Iberoamericana, especialista en psicología clínica y de la salud, así como en trastornos de la conducta alimentaria. Realiza capacitaciones para prevenir el abuso sexual infantil y actualmente también proporciona psicodiagnóstico y terapia breve a niños y adolescentes. Como ya mencioné, es directora general de Antenas por los Niños AC, una organización que lleva ayuda psicológica a niños en situación vulnerable en instituciones públicas mediante la herramienta única en el mundo Proyecto Antenas. Bueno, ella es Julia, va a estar aquí con nosotros. También pues está con nosotros Rodrigo Garer, director de Agenda Cero, ya lo conocen. Va a estar teniendo aquí una conversación súper agradable con Julia. Y por mi parte yo les digo que ya saben, pueden dejar todas sus preguntas, todas sus dudas. Vamos a estar interactuando aquí en vivo con ellos para que contesten todas las dudas que tengan. Este live es también para ustedes, para que se involucren y para que todos en equipo, ahora sí que trabajemos por un mundo sin violencia. Bienvenidos, yo los dejo con esta gran charla y adelante. Alice, muchísimas gracias. Qué feliz estar en un encuentro más de este proyecto de la Fundación y compartiendo este espacio con Julia Niño de Rivera. Julia, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por sumarte a este proyecto. Bienvenida. ¿Cómo estás? Rodrigo, gracias a ti. Bien, aquí muy contenta de estar aquí participando. Súper, pues mira, como te comentaba y les quiero comentar, parte de estos encuentros no solamente es visibilizar las problemáticas pues que nos unen, ¿no? Y que sabemos que desde Agenda Cero pues tenemos el tema del maltrato infantil, ¿no? Y que compartimos esa causa con Antenas por los Niños, pero también el sentido de hacer este tipo de encuentros es visibilizar las acciones y el trabajo desde la sociedad civil, particularmente en un año tan difícil como lo ha sido el 2020, en donde nosotros decimos que la violencia es la otra pandemia, ¿no? Y que también el hecho de que las organizaciones civiles podamos seguir adelante y trabajando es con este esfuerzo de poder contribuir a temas tan graves como lo es la pandemia del COVID y bueno, por supuesto también el tema de la violencia. Entonces, pues te agradezco muchísimo que nos acompañes. Quisiera comenzar por preguntarte, que nos platicaras, que les platicaras a las personas que nos están viendo cómo nace Antenas por los Niños, qué es Antenas, de qué se trata este proyecto. Cuéntanos un poquito más de esto. Bueno, pues les cuento que Antenas nace de que todo el mundo pide ayuda como en cuanto a alimentación, cobijas, techo, sustento, como para necesidades muy básicas. Y en especial tendemos los humanos a pensar que la ayuda psicológica está vista como un lujo. Y realmente sí es un poco un lujo, porque es muy cara, no está al alcance de todos. Antenas nace como una alternativa para dar por hecho que todos necesitamos salud mental, obviamente en especial los niños y los adolescentes, como parte de un desarrollo integral que es tan importante que el niño coma bien, como que el niño pueda decir lo que siente, lo que le está agobiando, porque si no se vuelven adultos que guardan secretos que duelen y después los añejan en su alma y hacen sufrir a los demás. Antenas realmente por accidente se empezó pues a usar para estos temas de violencia. Él nació para hablar con los niños en los hospitales. Les cuento una experiencia personal. Yo nací con una cardiopatía congénita, un poco complicada. Tuve varias operaciones a corazón abierto. Mi cardiopatía era muy difícil que la sobreviviera. Y pues tuve que estar operándome en hospitales. Y yo me daba cuenta cómo mis papás estaban preocupados,
yo no sabía si me iban a meter al quirófano porque estaba castigada o había hecho algo malo o qué estaba pasando, pero tampoco quería preguntar porque de alguna manera los niños son niños, no son tontos y intuyen muchas veces cuando el papá está preocupado y cuando la situación no está muy, pues no está muy positiva. Entonces, eh, Antenas nace para darle ayuda psicológica a los niños en los hospitales de México, en donde, bueno, se mete primero que nada al Hospital Federico Gómez, el Infantil de México, en donde empieza a platicar con niños con cáncer y niños enfermos del corazón principalmente. De ahí nos fuimos al Hospital Pediátrico de Tacubaya para niños con quemaduras. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que cuando Antenas platicaba con los chiquitos, ellos, lejos de decirle a Antenas lo que les había pasado, su enfermedad o lo que les dolía en cuanto a físico, hablaban de los abusos y maltratos, de niños intencionalmente quemados, intencionalmente lastimados. Antenas es un software, es un títere manejado en tiempo real por un psicólogo experto. Y como lo pueden ver en el logotipo, es una bolita, es un extraterrestre que vino de un planeta que se llama Antenópolis, donde nada es como la Tierra, pero se puede parecer. De tal forma que Antenas puede hacer preguntas muy obvias al niño, como por ejemplo, ¿qué es un papá? ¿Qué es una escuela? Y entonces ahí es donde el niño relata su propia versión de lo que es un papá o de lo que es una escuela. Por ejemplo, en el hospital de niños con quemadura preguntaba, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó en tu brazo? Me porté mal. Como asumiendo que portarse mal daba como respuesta que lo quemaran. Hemos atendido niños, tenemos antenas en los consultorios privados, tengo un consultorio privado y hemos instalado antenas ahí, pero ahí también los niños que tienen mucha facilidad económica, que tienen choferes, que tienen nanas, que tiene gente del servicio, también le relataban antenas de lo que fueron víctimas. Entonces nos dimos cuenta que teníamos una herramienta muy poderosa, que los niños se identificaban muchísimo con Antenas. Antenas es muy preguntón, pero sí es un agente emocional, entonces sí sabe qué es la tristeza, le puede dar consejos al niño sobre cómo hacerle cuando se enoje, cómo enojarse bien, cómo comunicar las cosas que quiere de distinta forma. Pero lo principal es que los niños Antenas le cuentan absolutamente todo. Y todo lo que le cuentan es muy delicado muchas veces. Entonces, llegamos al tema de la violencia porque en 2012 fuimos pues a decirle a la justicia que teníamos esta herramienta y que la queríamos poner a sus órdenes para que los niños declararan con el personaje en lugar de hacerlo mediante la vía habitual. Y se logró instalar en la Procuraduría este personaje, se logró reformar el Código de Procedimientos Penales en la Ciudad de México y hacer un protocolo con la Procuraduría, de tal forma que Antenas por los Niños daba todo el respaldo psicológico, todo como el sustento teórico de por qué es mejor que un niño hable a través de un personaje y no de la manera convencional. Y también la Procuraduría enriqueció con la parte en donde ellos necesitan ciertas condiciones para que se dé la declaración. Y así juntamos estas dos herramientas para poder dar un servicio de más calidad y sobre todo para recuperar información en un lapso de tiempo mucho mayor al que generalmente un niño accede a hablar o a decir lo que le pasa. Entonces, eso es Antenas. Y sobre todo también complementando, Julia, creo que es una herramienta fundamental para poder darle voz al niño, para poder escuchar directamente lo que está pasando, la historia detrás, porque tú sabes que en estos procesos de declaraciones, de ministerios públicos, pues hay muchas cosas que llegan a confundir al niño, o que muchas veces la violencia y el maltrato viene de la familia, entonces la misma familia es la que, pues de alguna manera busca que los niños digan determinada versión para poder no salir perjudicado, ¿no? Entonces es importantísimo esta parte de poder tener con más fidelidad una declaración, una historia, una versión desde la parte infantil, porque también vivimos en una sociedad muy adulta.
y muy hecha desde la mirada de los adultos, muy adultocéntrica, en donde pocas veces se piensa en qué está pensando, qué está sintiendo, cómo lo está sintiendo, de qué manera lo está procesando, lo está introyectando los niños, porque por supuesto es un proceso distinto, ¿no? Hablabas hace rato de la salud mental y creo que en los últimos años, y ustedes hace ratito nos comentabas que tienen 15 años como asociación civil, pues nos hemos dado cuenta lo importante que es la salud mental en el desarrollo integral infantil. Cada vez hay más estudios que reflejan el cómo afectan las experiencias en la primera infancia desde la parte de la salud mental, ¿no? Y que también el maltrato infantil tiene consecuencias a nivel emocional y a nivel de salud psicológica. Entonces, pues me parece importantísimo esta parte de poder escuchar a los niños y poder de alguna manera conocer la perspectiva, porque no es lo mismo la visión adulta que la visión de los niños, ¿sabes? No sé si nos puedes contar como algunos de esas diferencias, ¿no? De vista desde los niños, vista desde los adultos. Mira, es muy notorio las diferencias de pensamiento entre un adulto y un niño. Sin irnos obviamente ahorita les comparto algunas anécdotas de antenas, pero sin tener que usar antenas, muchas veces los papás llegan conmigo a hablarme de su hijo con un motivo de consulta, que cuando veo al niño resulta ser un motivo de consulta absolutamente distinto. Los papás creen una cosa que le está pasando, pero el niño está sintiendo completamente otra. Había una chiquita en el hospital que decía que ya no se quería operar, y no se quería operar, y no se quería operar. Y los doctores decían, claro, tiene miedo a la operación, al quirófano, a las agujas, como la parte más lógica, ¿no? Entonces, pues nos hablaron, bueno, estábamos ahí instalados en el hospital, nos piden el servicio de antenas, la niña va a visitar antenas y le dice, antenas, es que yo no me quiero operar. ¿Por qué? Pues porque mira, antes de venir aquí al hospital, mi mamá y mi papá se peleaban todos los días y ya hasta se iban a separar. Pero ahorita que estoy enferma, hasta se abrazan. Entonces yo no me quiero operar, porque si me opero, ellos ya no se van a abrazar, ya no van a estar juntos. Era un motivo de consulta absolutamente diferente. La niña estaba viendo como ganancia estar enferma para poder juntar a sus papás. Estaba viviendo obviamente una separación muy confusa para ella, y eso le da también información a los padres sobre cómo manejar la separación, o sea, desde algo muy simple como la separación. Tuvimos otro niño que llegó y le dijo a Antenas, porque Antenas hace preguntas en función de lo que el mismo niño le va contando. Tiene algunas preguntas de apertura como ¿qué haces por aquí? ¿A qué debo el honor de tu visita? En los hospitales. Y un día un niño llegó y le dijo, es que a mi hermanito, lo trajimos a mi hermanito. ¿Qué le pasó? No, pues mi papá bien borracho llegó y lo azotó contra la cuna. Ahí estaba la declaración de un delito. Los niños lo dicen con mucha naturalidad. Sí, sí, sí. Claro. No, y aparte, bueno, quisiera preguntarte por qué un extraterrestre, pero quiero pensar que también tiene que ver con esta parte de hacer ese tipo de preguntas de yo no conozco porque no soy de tu planeta, cuéntame cómo es en tu planeta, o sea, a qué te refieres cuando dices la escuela o el lugar o cosas, sobre todo con niños más pequeños, ¿no? Que a lo mejor no tienen un lenguaje pues más elaborado, ¿no? Que niños más pequeños, ¿no? Entonces me imagino que va por ahí. Sí, además Antenas, al ser extraterrestre, no ve las cosas como normales o anormales. Un niño con discapacidad, para Antenas no tiene ninguna discapacidad. Trabajamos con niños que tenían discapacidad, que les faltaba una pierna, un brazo, y Antenas decía, pero aquí en la Tierra todos los humanos están discapacitados porque no tienen antenas como yo. Entonces se vuelve subjetiva la discapacidad, y al niño lo creces, lo empoderas. Lo empoderas y haces una conexión. Sí, y además yo siempre pongo este ejemplo en la parte del abuso, cualquier tipo de abuso. Es como si en este momento yo en este live les dijera, ¿qué creen? Tomar café está mal, es un delito, no se debe de seguir permitiendo. Y cualquiera diría, ay, está loca, ¿qué está diciendo? Todos tomamos café. A algunos les dará gastritis, a algunos les dará taquicardia, pero el café es súper bien aceptado. ¿Cómo
¿cómo llego a decirte que ya no tomes café porque está mal? El abuso es visto igual de natural como tomar café en muchísimas comunidades. Entonces, ¿cómo me vienes a decir a mí que no es lo normal, que a mi hija no la puedo tocar, no la puedo golpear, que no son como, o sea, es muy difícil romper una cadena de normalización de violencia, no solamente en las personas que la perpetúan, sino en las personas que la sufren. Es un gran trabajo que entiendan que no se lo merecen, porque la génesis de la delincuencia sí o sí está en ese niño y en esa niña que creyó que esa era la manera de relacionarse. No lo justifico y muchas veces también tiene que ver con enfermedad mental, como muchos más rollos, no necesariamente solo eso y no necesariamente el que haya sido abusado va a ser un abusador, pero Sí, el pero 90%. la normalización de la violencia produce violencia, o sea, Sí, así de simple, ¿no? Y si estamos fomentando una niñez que cree que la violencia es normal, lo que va a hacer es reproducirla y lo que va a hacer es que cuando sea grande o cuando sea papá o cuando sea mamá, cuando sea adulto, pues reproducir esos patrones de crianza y de enseñanza que le tocó vivir a él y que cree que esa es la manera normal de vivir en el mundo. exactamente, ¿No? exactamente. Entonces, tenemos muchos, estamos frente a muchos delincuentes en la mayor hora, o sea, tenemos muchísima inseguridad, pero también estamos frente a un aumento del 100% de la violencia. Entonces, no sé, después de esto, ¿qué adultos vamos a tener? Exacto, y qué sociedad vamos a querer tener también, ¿no? Si no hacemos este tipo de proyectos y de trabajo con niñas, con la niñez, ¿no? Cuéntame algo, Julia, un poco del impacto que ha tenido Antenas en los niños, porque me imagino, y un poco la experiencia también que compartimos desde estas instituciones de procuración y administración de justicia, que Antenas nos ayuda de alguna manera en casos en donde las huellas de la violencia pues son invisibles. Estoy pensando en abuso sexual, estoy pensando en violencia sexual, en cualquier tipo de violencia sexual, estoy pensando en maltrato psicológico. A veces una quemadura pues es evidente, a veces niños golpeados, violencia física es evidente, ¿no? Pero la violencia tiene muchísimas formas y muchas de estas formas de violencia siempre repercuten a nivel emocional. Entonces, desde ahí yo creo que es importante el impacto que pueda tener Antenas en las niñas y en los niños. No sé si nos puedes hablar un poquito de ese impacto, de a qué edades trabajan, como de esa parte. Claro que sí, mira, nosotros trabajamos entre los 4 y los 9 años de edad, porque necesitamos que el lenguaje del niño sea claro. Y si hay una discapacidad intelectual, hasta los 17 años. Es muy diferente la vertiente legal y la vertiente psicológica. En la Procuraduría hay un protocolo que se tiene que respetar y lo que se hace es una declaración y después, bueno, hay centros de atención a víctimas o el mismo psicólogo que está ahí puede continuar el proceso psicológico. En temas de terapia, Antenas lo que logra es hacerle ver al niño lo que sí tiene. O sea, por ejemplo, niños que llegan y es que dicen que te cuento, Antenas, dicen que soy distraído y que no puedo y que no voy a pasar la escuela. Y entonces Antenas tiene que agarrar lo poquito que se pueda y decirle, ¿distraído? Pero si llevas 10 minutos hablando conmigo muy bien, para que el niño se dé cuenta que sí tiene recursos, que es valioso para alguien, que alguien más que no sea su papá o su mamá, en el caso de un niño hospitalizado, le está pidiendo que viva. Tenemos muchos casos de niños que con tal de proteger a Antenas de algún abuso, te lo describen con lujo de detalle. Antenas, la gran, lo que se necesita, la estrategia clave de Antenas es esta ignorancia genuina. El de verdad no saber y al no saber ni siquiera escandalizarse. O sea, cuando un niño le relata algún tipo de abuso, Antenas no puede hacer, ¡oh! No puede emitir ningún juicio. Tiene que mantenerse neutral hasta que sea el niño el que le dice, no me gustó. Entonces Antenas dice, bueno, si no te gustó, hay que hacer algo. Lo hace, además, reivindica a los adultos de la institución. Las personas que están aquí, que me adoptaron a mí y me pusieron en este cuartito donde estoy hablando contigo,
se dedican a cuidar a los niños. Entonces te voy a pedir que también les cuentes a ellos, o si me das permiso, yo con mis antenas les voy a contar. De tal forma que el niño recupere la confianza en el adulto también, en las instituciones que lo pueden cuidar, y que asocie antenas como alguien con quien él se crece, donde no es la víctima, donde no es el vulnerado, sino el que puede, aún con todos los pesares que tengas, puede aportarle algo positivo a antenas. Eso es muy sanador para un ser humano, muy. Nosotros también hablamos de que muchas veces no, hablamos como un lenguaje como muy sencillo, porque cuando nos preguntan, ¿van a meter a la cárcel si digo algo? No, eso no, ¿tú qué crees? Primero siempre es tú qué crees, y después es, pues, a ver, no, o sea, tú veniste aquí porque aquí hay las personas que se dedican a esto, y ellas son las que van a decidir. Tú no decides, no te preocupes, pero tenemos que hablar de esto, como para que el niño sepa que su voz, como dices tú, Rodrigo, es escuchada, que tiene derechos, y que también que tiene obligaciones, porque también tenemos de todo, ¿no? En antenas. Y también es una herramienta muy útil para darnos cuenta cuando hay alienación parental, cuando el niño está siendo manipulado. Hemos tenido Que en experiencias casos, Ajá, exacto, que en casos en donde los padres justamente están en un tema de divorcio, se están separando, hay una posibilidad de alienación parental por uno de los padres, exacto. ¿no? Entonces le dice, Antenas, no le digas a nadie, pero mi mamá quiere que yo le diga a los de afuera que mi papá me toca para que nos dé más dinero al mes. O el niño que primero no habló nada y luego llega con unas papitas, con dulces, y ya le puede contar todo a Antenas. Que se ve la manipulación ahí. Tuvimos un caso muy fuerte de unos niños que vieron cómo su papá ahorcaba a su mamá. Pero, o sea, Antenas les preguntó, ¿qué pasó? ¿Por qué estás aquí? Porque mis papás jugaron a la cuerda y mi mamá se murió. ¿Cómo que jugaron a la cuerda? Las autoridades habían encontrado colgada a la mamá y fugado al papá y dijeron, fue un suicidio. Los niños le dijeron, empezaron mi papá y mi mamá a jugar a que se subían la cuerda, pero mi mamá perdió el juego. Ahí tienes todo el testimonio de un niño de lo que realmente sucedió, de lo peligroso que era el papá para estos niños y de lo que vivieron que psicológicamente hay que contener, no se puede quedar así. Exacto. No, y qué fuerte porque cuántos casos de maltrato infantil existen en nuestro país y que muchas veces pues no llegan a denunciarse. Y yo creo que ahí es importantísimo el trabajo que ustedes realizan a nivel hospital, a nivel hospitalario, porque es a los hospitales en donde llegan muchas veces por maltrato, ¿no? Entonces pueden identificar en donde pues efectivamente se trata de un delito, ¿no? O de un accidente, porque muchas veces lo que hacen los padres o los adultos es disfrazarlo de accidente, ¿no? Entonces, pues identificar eso desde los hospitales y generar esas denuncias, que en los hospitales también hay ministerios públicos para hacer las denuncias, yo creo que es importante, ¿no? Sí, sobre todo nosotros al trabajar con instituciones de gobierno, con hospitales, con personas que ya están preparadas para la mayoría de los casos, o sea, que nada más Antenas es como la cerecita del pastel, como para que los niños se proyecten muy bien, tengan salud mental desde otro punto de vista, etcétera. Pero nosotros sí somos como muy puntuales en que como fundación nosotros podemos brindar orientación a los padres si el niño fue víctima de algún abuso o si está siendo maltratado. Orientamos porque, por ejemplo, hay muchísimas personas que dicen, lo voy a llevar con Antenas para que Antenas le diga. Pero no es lo mismo el Antenas que tengo yo en mi consultorio que el Antenas que tiene la Procuraduría. Si yo al niño lo meto muchas veces con Antenas en mi consultorio y luego lo llevo a la Procuraduría, estoy viciando la declaración. Entonces nosotros lo que hacemos es que, ya sea que el niño vivió algún tipo de abuso entre pares, lo podemos manejar a nivel psicológico, ya sea que orientemos a los papás sobre qué hacer o a la persona que sabe del abuso qué hacer, o bien que después de haber declarado pueda ir con nosotros para una contención emocional. Tuvimos una experiencia muy bonita, que eso es lo que justo buscamos, en donde Antenas tiene varios personajes. Ahorita están activos Bosti, que está en la Procuraduría,
Antenas y Kiobit, que tiene una unidad móvil y va a casas hogar. Una vez un niño a declarar con Bosti en la Procuraduría una situación muy desagradable de abuso sexual, y después fueron ya a terapia con nosotros en el consultorio, y tenemos un cuadro con las imágenes de los personajes. Y el niño llegó emocionadísimo, y cuando vio a Bosti lo señaló y dijo, él es mi amigo, yo hablé con él. Su experiencia en la Procuraduría había sido positiva, a pesar Claro, de que tuvo que ir a relatar algo muy feo. claro. Eso es lo que nos importa. Sí, sí, sí. Que se Perfecto. sintió. Eso es todo lo que nos importa, y sobre todo nos importa que, independientemente de cuántos años va a pasar en la cárcel la persona o si va a ir a la cárcel o no, el niño sepa que eso no es lo normal y no lo merece. Exacto, exacto. Esta parte de las casas hogar y de la unidad móvil y de los 3 personajes tiene que ver con el programa de Escudo de la Dignidad, porque entiendo que son 2 programas diferentes, ¿no? Uno que se llama Escudo de la Dignidad y otro que es Antenas. ¿Nos puedes contar un poco de qué van? Claro, Antenas es únicamente el muñequito, el software que tiene que manejar necesariamente una psicóloga, no lo puede manejar cualquiera, porque así como Antenas es poderoso para decirte que no permitas que te maltraten, pues también te puede inducir a cosas negativas, si lo maneja alguien que no tiene la especialización. Entonces, nosotros lo que hacemos es como ir de la mano. El Escudo de la Dignidad es un programa de prevención de abuso infantil que tiene 20 años de existir. Hablamos de 4 trastadas que alguien te puede hacer, que es insultarte, golpearte, tocar o enseñarte los genitales y forzarte a hacer algo que apachura tu corazón. Le damos el tercer lugar a tocar y enseñar genitales para no darle mucha fuerza, pero tampoco lo dejamos al último para quitarle importancia. El niño, conforme a su edad, va integrando la diferencia entre una trastada de tocar genitales o un abuso sexual a una trastada de golpear. Entonces, si nosotros a tiempo le damos estas herramientas y le decimos que eso es una trastada, nunca nos vamos contra el adulto. Siempre decimos, tal vez tu papá o tal vez la maestra no sabía que eso era una trastada, pero tú ya lo sabes y te puedes defender. Por muy chiquito que tú seas, está el poder de tu voz. Si tú gritas muy fuerte, no, alguien te puede escuchar y venir en tu auxilio. Entonces, es un programa que tiene un manual donde preguntamos quién puede hacer la trastada, dónde se puede hacer. Es muy proyectivo, de tal forma que nosotros no damos la información, sino los niños nos la dan. Y justo igual, se proyectan y apuntamos exactamente lo que el niño dijo. No damos una información que el niño no necesita tener. También tenemos unos muñecos sexuados para que vean la diferencia. Unos bebés sexuados, no nos vamos a genitales de adultos ni nada de esas cosas. Son unos bebés para que ellos sepan la diferencia entre niño y niña. Hablamos de los genitales como partes privadas cuya piel es más delicada, y por eso cada vez que vamos hasta a la playa, todo el tiempo tenemos algo que nos lo cubre, porque la piel es más delicada. Entonces, por eso es que es importante que no dejemos que nos toquen y nosotros no tocarnos, o hacerlo con las manos limpias, en privado, etc. Hablamos también de los 4 olones de la sexualidad, que son los vínculos afectivos, quién está en tu corazón; la reproductividad, a quien tú puedes cuidar; el erotismo, qué es lo que siente tu piel; y tu género, ser niño o niña. ¿Por qué hablamos de estos 4 olones? Porque muchas veces estos olones son de Eusebio Rubio, nosotros no los inventamos, ya Eusebio Rubio los citó. Hablamos mucho del erotismo porque la víctima de abuso sexual se siente culpable por haber sentido placer. Y ahí es donde lo agarra también el abusador. Entonces, es importante siempre decir a los niños que nuestra piel siente, pero no piensa. Que tú puedes sentir rico si te hacen piojito, pero si el piojito te lo están haciendo con la cola de una rata muerta, automáticamente vas a quitar la mano porque ya tu mente elaboró lo que significa eso, pero tu tacto y tus sentidos no lo discriminó. Entonces, este programa lo tenemos para niños desde 2 años de edad. Tenemos también una película de unos ositos, en donde hay una osita que está muy triste, se le apachurró el corazón, le hicieron una trastada. Si el niño ha vivido abuso, sabe de qué se trata la película. Si no lo ha vivido, no se le informa. O sea, nos quedamos con lo que él creyó que había pasado en la película. Y la ventaja de este programa es que, bueno, Antenas lo refuerza. Antenas puede preguntar si aquí se hace una trastada, qué trastada te hicieron, o sea, está familiarizado con ese lenguaje.
Y lo más importante es que este taller es el único taller que permitimos que salga de nuestro consultorio, es decir, nosotros certificamos a profesionales de la salud o profesionales infantiles para que puedan impartir el escudo de la dignidad directamente a los niños. Que es importantísimo ese trabajo porque estás hablando de prevención, estás hablando de darle a los niños las herramientas necesarias para poder prevenir cualquier tipo de violencia sexual, ¿no? O sea, y que sabemos que es un tema pues muy común. Seguramente en 15 años que tienen trabajando, pues han identificado miles de casos y saben perfecto que es una plaga, ¿no? El tema de maltrato infantil, pero particularmente el tema de violencia sexual infantil. Sí, sí, pero gracias a Dios este programa nos puede ayudar también a nivel terciario y secundario, o sea, para detectar, para tratar, porque un poco la psicoeducación que les damos es, pues tú no sabías, pero ya lo sabes, y a partir de ahora eres inspector de trastadas, ya lo sabes perfecto, no lo vas a permitir. O bien, si ya lo vivió, para quitarle la culpa, para que lo hable, para que no se sienta malo o sucio, porque muchas veces también si dejamos, pasa mucho que si al niño lo dejamos con ese secreto, hablamos de los secretos que duelen y de los secretos que apachuran el corazón, entonces se vuelve alguien que no solo no lo elaboró, sino que jamás se habló. Y que muchas veces este tipo de situaciones salen hasta la adultez, y en terapia y no en terapia, pero, o sea, el silencio que guardan las niñas y los niños frente a este tipo de situaciones muchas veces es por años, ¿no? Años. Exacto. Eso es Exacto. muy... Súper importante. Alice, no sé si tenemos alguna pregunta de redes sociales, de las personas que nos están comentando, algún comentario, ¿no? Pues Que quieras tenemos muchos intervenir. comentarios aquí de felicitaciones al proyecto de Antenas. Tenemos aquí un saludo incluso desde Mar del Plata, Argentina. Ay, Y gracias. sí, tenemos aquí ya algunas interacciones. Me parece súper interesante este proyecto, pero me gustaría a mí a lo mejor abordar un poquito o preguntarte, ¿qué hay de estos niños a lo mejor que no tienen a lo mejor este desarrollo de lenguaje tal cual, que a lo mejor no saben, digo que está más complicado todavía, ¿no? Porque no pueden expresar las cosas tal cual por la cuestión que traen, ¿no? De miedo, de lo que sea. Y además después no pueden hacerlo porque no tienen los medios desafortunadamente para poder, pues, lograr hacer esta transmisión del mensaje de una forma adecuada, ¿no? ¿Hay ustedes alguna cuestión que tomen ahí, algún tipo de lenguaje diferente que maneja a lo mejor Antenas o cómo hacen este trabajo? Nosotros, desde el principio, cuando instalamos Antenas en un consultorio, lo hacemos de tal forma que el consultorio donde va a estar el niño hablando con el personaje sea pequeño, tiene unos muebles, tiene una mesita y unas sillitas a la altura del niño y está decorado en un azul más o menos claro para que no esté muy oscuro, con un ambiente espacial. Entonces, el mismo cuarto, por muy pequeño, o sea, al ser pequeño, el niño se siente mucho más contenido. Puede haber un niño que no hable. A ver, la parte de lo del lenguaje es muy estricto solamente en términos de declaración ministerial, pero en términos terapéuticos, el niño puede entrar y Antenas le puede hablar, hola, ¿cómo estás? Te veo. Podemos reflejar conductas no verbales como veo que te estás moviendo, veo que estás nervioso, y poco a poco el niño se va abriendo al ver que Antenas es alguien amigable. Si el niño de plano no tiene la capacidad de lenguaje y la capacidad intelectual para poder hablar con Antenas, de todas maneras hay varias pruebas, por ejemplo, pruebas de viabilidad, en donde nosotros evaluamos si el niño está en tiempo y espacio ubicado, si reconoce la diferencia entre mentira y verdad, y si tal vez, porque hemos tenido niños que al principio no quieren hablar y están muy enojados, pueden usar el espacio de Antenas sin pegarle antenas para desahogar y para decir todo eso que los enoja. Cuando nosotros nos ponemos en una institución o en la unidad móvil, no buscamos sustituir al psicólogo, sino más bien ser una herramienta más para ellos. Entonces,
muchas veces esto complementa el trabajo psicológico. Las casas hogar y la procuraduría y los hospitales nos van dando como la pauta de qué se necesita y nosotros vamos viendo si se puede o no se puede, pero incluso si la psicóloga del lugar donde estamos quiere hacer su intervención en el cuartito de antenas para acercarse más al niño, aunque antenas no esté en la pantalla, se puede hacer. Todo lo que sirva, pues lo echamos en marcha, ¿no? A veces antenas en una casa hogar puede ser un complemento de la ayuda psicológica que ya se da, a veces empieza desde cero. Siempre hay una psicóloga de antenas por los niños que está ahí al tanto de los casos, documentando y complementando, porque claro, hay veces que necesitamos pruebas para ver la inteligencia, para ver la motricidad. Hay veces que hay un niño que sí puede estar muy maltratado y hay que quitarlo de la situación de peligro, pero también hay que ocuparnos de que a lo mejor tiene un retraso neurológico por este mismo abuso, o de que a lo mejor por el retraso neurológico lo abusaron, o por la discapacidad lo abusaron. Entonces es un trabajo integral en donde todos los niños tienen derecho a entrar con antenas. Si los niños están bueno, si nos encontrásemos con niños adictos a los videojuegos, muy acostumbrados a la tablet, o bien medicados para algún trastorno psicótico, que son los menos, está contraindicado el uso de antenas. También la fantasía, por ejemplo, ¿no? El decir que es de Antenópolis y todo este invento de su historia, nos sirve para que el niño se proyecte, pero no buscamos que el niño se la viva interrogando antenas de ¿y qué comes? ¿Y cómo es tu planeta? Y a ver, abre tu refri. Ya, tiene fondos, antenas tiene su casa. A ver, abre el refri. A ver, saca la pelota. Es una intervención muy contenida y muy profesional para que incluso el niño que no se pueda expresar sepamos qué está pasando detrás. Si hay un tema de desarrollo, si hay un tema de desconfianza, o qué es lo que le está pasando. Pero no es nada más antenas por ponerle antenas. Está detrás un equipo como multidisciplinario. Claro. Y Sí, que aquí, no cualquier persona podría estar utilizando esta herramienta. Siempre tiene que haber como una persona profesional que sepa el uso de la herramienta, que tenga como esta preparación psicológica de cómo poder interactuar a través de este software con el niño, ya sabes. Sí, y lo que buscamos es, cuando instalamos el proyecto en algún lugar, y de hecho les digo a todos ustedes, si saben de algún lugar en donde pueda servir este proyecto, lo que nosotros hacemos es capacitar al personal que está ahí. Tampoco venimos a sustituir al personal. Los DIFs, los centros comunitarios, las casas hogares tienen personal a veces de psicología. Bueno, siempre tienen, a veces en hospitales no hay plaza de psicóloga, que es ahí donde veo que la salud mental no es una prioridad, pero, y entiendo que a veces, bueno, pues hay que darle, o vive o se terapea, ¿no? O sea, hay veces que son casos de vida o muerte. Pero lo que nosotros hacemos también es, cuando un proyecto se nos encarga a nosotros de la operación, toda la operación, lo hacemos. Pero si la institución ya cuenta con psicólogos que están trabajando con los niños, a los cuales les serviría muchísimo o les quitaría muchísimo tiempo extra, si tuvieran antenas, los capacitamos y los supervisamos y los visitamos. Les damos un certificado para que todos, o sea, para que los psicólogos que trabajan en esas instituciones lo puedan manejar, lo puedan hacer. Sí, exacto, y que se trata aquí de generar alianzas, ¿no? De poder ayudar a más niños a través de estas instituciones con temas pues tan graves como lo es la violencia o cualquier tipo de situación que se presente frente a los niños. Y pues un aliado también de los niños, ¿no? Supongo que por eso el nombre de Antenas por los Niños, ¿no? Va un poco en ese sentido. Alice, te interrumpí. no, no te preocupes. Teníamos aquí otra pregunta y yo quisiera agregar también otra, ¿no? Primero, si durante la pandemia ustedes están haciendo esta labor y a mí me queda todavía una duda extra. Con esto de la pandemia y con esto de lo que mencionaste ahorita de estos niños que de repente pues ya están ahí como muy adictos a los videojuegos y tal, me surgió a mí una duda y dije, bueno, ¿qué va a pasar con antenas en estas generaciones? Y sobre todo a lo mejor también en esta pandemia que los niños viven pero en pantalla y no sé también qué tanto ya los niños tengan, y puede ser dos, ¿no? O que tengan demasiada confianza en las cuestiones que ven en pantalla, en la gente que conocen en pantalla, o al contrario, que ya se les haga una normalidad
que para ellos haga que ya no tengan este lenguaje o esta comunicación tan abierta, ¿no? Con cuestiones que vean en pantalla. Esta sería también como mi segunda pregunta, que tiene que ver con esta cuestión, pues, de las generaciones y todo, y también de la pandemia. Entonces, si nos platicas un poquito cómo están ahorita trabajando, y luego ya nos vamos a esta cuestión que me surge ahí la duda. Ok, mira, justamente sí, es una generación que va a estar muy en las pantallas, y eso nos funciona porque entonces acceden a antenas mucho más fácil. Pero si notamos que un niño solamente se está queriendo relacionar con su mundo exterior, bueno, más bien, solamente se quiere estar relacionando a través de los videojuegos y no hay una interacción con los adultos, es el deber de antenas reflejarle que eso tiene que cambiar. Oye, yo veo que tú vienes aquí y hablas conmigo, pero no te he oído hablar con alguien más. ¿Tú hablas con alguien más? No, solo contigo o con mi tablet. Oye, sería importante que te comunicaras con, o sea, buscamos que el niño entienda que comunicarse con los adultos y pedir ayuda es algo positivo. Si la influencia de antenas lo puede orillar a eso, está perfecto. Por otro lado, si hay un niño que empieza a sospechar y dice, antenas, ¿quién te mueve? Y si directo, antenas siempre tiene que preguntar, ¿tú qué crees? Pues yo creo que eres Juli, yo soy Juli, a mí me dicen Juli mis pacientes. Pues yo creo que eres Juli. Pues sí, eres muy inteligente, tienes razón, sí soy Juli, pero te pido por favor que me guardes el secreto porque otros niños no saben. Tú ya lo descubriste. Tú puedes seguir hablando conmigo sabiendo que soy Juli o puedes hablar con Juli. O incluso en un tema de adolescentes, digo, tuvimos el caso de una adolescente que iba enojadísima a consulta porque no la dejaban ir a la fiesta y no le daban permiso de nada. Y fueron a grabarnos, una televisora fue a grabarnos para ver la interacción de antenas. Entonces le pedimos de favor a la paciente si quería hablar con antenas. Sí, ok. Bueno, los de la televisora, de tan bueno que estaba el chisme entre antenas y la niña, de que la niña le estaba diciendo todo, se tuvieron que salir, ¿no? Y entonces, salgo y le dije, ay, perdón, ya no te pude atender. ¿No, vuelves a venir otro día? Sí, pero solo con antenas. Entonces, a la cuarta sesión de esa niña, Antenas le dijo, ¿y cuándo vas a crecer? Tú quieres que tu mamá te dé permiso de ir a la fiesta, tú quieres que tu mamá te tenga confianza, te preste el coche, pero tú vienes aquí a hablar con un muñequito que sabes que no existe. Entonces, eso también nos sirve psicológicamente. Claro, claro, ¿no? Qué importante identificar, pues que cada caso es diferente, ¿no? Y que todos los niños, adolescentes tienen una historia detrás, empezar a ver qué hay detrás de esas historias, cómo se va conformando la salud mental en esta parte del desarrollo infantil y dónde están esas rupturas, ¿no? En cuanto al maltrato, en cuanto a muchos otros tipos de situaciones que seguramente como esa anécdota tienes miles. Sí, y un poco en la pregunta de qué estamos haciendo ahora, empezó la pandemia y nos mantuvimos al margen, no hicimos nada, porque estamos en el hospital de cardiología y ahí era muy delicado ir de visita y operar la herramienta estando ahí. Pero después, después pudimos operar la unidad móvil. A partir de septiembre pudimos empezar a operar la unidad móvil con todos los cuidados. Y también estamos desarrollando la tecnología inalámbrica. De hecho, tengo ganas de que Antenas venga a platicar con Rodrigo y les enseñe como a todos cómo interactúa Antenas vía Zoom con las personas. Entonces, hemos tenido muchos pacientes que están en otros estados de la República o incluso en Estados Unidos, que pueden hablar por Zoom con Antenas. Entonces, estamos haciendo toda esta infraestructura y hemos tenido consultas de Antenas con los niños vía Zoom. Claro que es una plataforma al que no todo el mundo tiene acceso y que además tenemos que cuidar mucho la confidencialidad, porque yo no sé el niño mientras está en el Zoom con Antenas con quién esté, si lo están amenazando, si está en las condiciones adecuadas, etcétera. Pero los pacientes que sabemos que van a estar ahí, que los padres requieren que Antenas hable con ellos, que nos hacemos cargo del caso, o bien en el caso de los hospitales que a lo mejor no podemos ir, pues podemos ponerles Antenas en la pantalla de una tablet o de una computadora y tener más controlado la interacción junto con eso cuando tenemos como todo el control, que nosotros somos las psicólogas, pero en temas de instituciones, ya también diseñamos una cabina
para que el niño solo entre y de manera remota, sin tener que hacer 2 cuartos, se puede hacer la operación de antenas. Y esa cabina nos ayuda a ver que esté bien, que esté con la persona indicada, que no esté siendo amenazado de hablar o decir algo. Entonces, en esas estamos. Y bueno, dando muchos lives también nosotros, redes sociales, hablando del enojo, de la salud mental, de qué hacer con el homeschool de ciertas edades a ciertas edades, en fin, toda la asesoría que se pueda dar a los papás, que también mis respetos, han sido unos guerreros en esta pandemia, no es nada fácil. Entonces, pues así es como nos estamos activando. Claro. No. Estoy hablando y tengo el micrófono apagado, ¿verdad? No, pues me encanta, porque de alguna manera esta pandemia lo que hizo fue venir a adaptarnos, ¿no? A empujarnos a adaptarnos a estas nuevas tecnologías, esta nueva manera de poder conectar y de poder continuar con estos trabajos que me parecen importantes. Alice, ¿tenemos algún otro comentario o pregunta? Un comentario de que quieren conocer Antenas y yo opino lo mismo. Me encantaría, sí. No, yo le voy a tomar la palabra a Julia ya de una vez, aquí que quede grabado porque Antenas va a estar en un live con nosotros en Agenda Cero. Sí, la verdad es que Antenas le daría mucho gusto. También estamos certificando vía Zoom en el escudo de la dignidad a profesionales. Eso está súper interesante. Si nos puedes platicar estos contactos para ver dónde pueden contactar con ustedes claro, para sí. certificarse y todo. Me pueden escribir a amigosantenas@gmail.com para que si quieren informes de la certificación. Es una certificación de 2 horas durante 5 días. Okay. Es conectarte 2 horas al día durante una semana y te damos todo lo que necesitas para tu certificación y por correo normal mandamos el material que viene junto con esta implementación. Para que si tú eres un profesional de la salud mental o trabajas con niños, puedas también esparcir este mensaje con ellos y cada vez tener como más prevención, más estrategias, más herramientas para cortar con esta cadenita. ¿Qué se necesita? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Que tengas un título profesional o pueden ser estudiantes de la carrera de psicología o cuáles son los requisitos que ustedes piden? Los requisitos son ser o estudiante o psicólogo o alguien que trabaje, porque nosotros el escudo lo empezamos capacitando a responsables de las estancias infantiles en aquel tiempo, en 2006, de DIF y Cedesol. Las responsables de estancia no eran personas que tuvieran necesariamente una carrera o una capacitación más allá. Entonces, nosotros lo que hacemos es que cualquier persona que tenga contacto con niños y que tenga experiencia con niños, se puede certificar y obviamente, pues, mediante la capacitación, pues nos vamos dando cuenta si tiene el potencial o no lo tiene. O sea, tenemos como el segundo filtro de que, bueno, pues, te certifico, pero puedo no otorgarte la certificación si no pasas el examen o si veo que no estás entendiendo cómo proyectarlo. Pero sí, de preferencia, pedagogos, psicólogos, personas trabajadores sociales. O sea, personas que estén en contacto con niñas, con niños, que por su trabajo, que por su interés, que los motiven, que ya tengan una experiencia y que quieran seguir aprendiendo y profesionalizándose en este sentido, ¿no? Exacto, exactamente, porque este certificado tiene validez en la Secretaría del Trabajo. Súper. Entonces, tiene valor curricular. Buenísimo. Julia, pues antes de despedirnos, antes de terminar este live, que la verdad se me fue muy rápido el tiempo y ha sido una plática bien interesante, no sé si tengas algún comentario más, que algo que quieras platicarnos, que quieras como para dar el cierre a esta plática y que nos compartas también tus redes sociales, tu página de internet, medios de contacto y demás. Creo que también sería como bastante útil para la gente que nos está escuchando y para la gente que está interesada en Antenas por los Niños. Yo lo que les diría como un último mensaje es que muchas veces nos da mucha impotencia no poder resolver todas las vertientes que vemos en un problema. Tenemos un niño que a lo mejor nos está viniendo a la mente ahora algún caso donde hay que arreglar lo social, pero lo de educación, pero lo del maltrato, pero todo. Y yo creo, y algo que he aprendido en mi carrera, es que nadie es todólogo, nadie puede resolverlo todo de un jalón.
pero sí es muy importante el granito de arena que alguien pueda aportar. Si tu hijo está siendo abusado y quiere llegar a las últimas consecuencias, perfecto, pero no perderse en el propósito de que él, lo principal es que él sepa que no se lo merece y que crezca a partir de esta adversidad, la resiliencia. Crecer a partir de la adversidad. Creo que ese sería el mensaje que les dejaría, que no coman ansias, que no se desesperen, que con solo un granito de arena puedes hacer la diferencia en un niño. A veces es Antenas, pero a veces puede ser también el papá, la mamá, el tío, cualquier persona que crea en ese niño. Si tú crees en tu niño va a creer en él mismo. Y mis redes sociales, porque la verdad es que tengo una fanpage que es Antenas por los Niños AC, y ahí es donde les compartimos muchos tips y videos, Antena Tips, para que vean cómo Antenas platica y habla, a veces Antenas da algunos tips sobre cómo enojarse bien, qué hace él para enojarse bien, porque la ventaja de Antenas es que él viene a aprender de los niños. Entonces los niños le enseñan y entonces ahí Antenas los valida y les dice, ay, gracias por ayudarme a enojarme bien, yo no sabía. Entonces hace un compromiso emocional. Entonces tenemos Antenas por los Niños AC, el mail que les acabo de dar, amigosantenas@gmail.com y pues nada más. Julia, muchísimas gracias. A mí me da mucho No, gusto estar compartiendo este espacio contigo, que nos encontramos en un proyecto en común, pero que seguramente al compartir una causa, al compartir a esta población y con esta intención de crear un México mejor y un México libre de maltrato infantil, nos vamos a encontrar en futuros proyectos. Algo tenemos que hacer juntos desde Agenda Cero, Antenas por los Niños. Sí. ¿Estás de acuerdo, no? Totalmente, totalmente. Lo que acaba Buenísimo. de oír el Facebook Live, que no lo separe el hombre. Exacto, exacto, me encanta, Muy me bien. encanta. Pues muchísimas gracias, Alice, gracias. ¿Qué más, Alice? Nada, pues muchísimas gracias nuevamente, Julia, por este live, por este proyecto, la verdad, tan interesante. Podemos abordar, podemos sanar, podemos construir un México desde muchas perspectivas y aquí, bueno, desde una creativa pero impresionante que a mí la verdad me ha encantado. Esperamos de verdad poder tener aquí Antenas con nosotros en algún momento, para que lo conozcan. Esperamos también a lo mejor tener Antenas con los niños con los que trabajamos en algún momento por ahí, también estaría súper padre. Y pues a toda nuestra audiencia ya les dejamos ahí en el live escrito cuál es el correo para que se comuniquen directamente con Antenas, puedan lograr esta certificación y puedan pues ahora sí que sumar su granito de arena, como dijo Julia, para lograr un México sin violencia, ¿no? Y pues bueno, ya queda poquito tiempo, ya son las 8, nos despedimos. No se pierdan nuestro siguiente encuentro, vamos a seguir hablando un poquito de Agenda Cero, de lo que hacemos, de cómo estamos avanzando. Síganos en nuestras redes, @Agenda Cero. Y pues nada, muchísimas gracias, mucho gusto, feliz fin de semana y nos vemos en el siguiente encuentro por la niñez. Gracias, bye.